Bienvenidos todos al estudio de la preciosa Torá. Estamos en la parashá número 9, Vayeshev, que significa y se estableció, y se asentó. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu ben mizvotah betzivanu lasob bedivrei Torah. Bendito eres tú, Elohim nuestro, que nos apartaste entre las naciones, nos entregaste tu bendita Torá para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Ayúdanos a lograrlo en el nombre de nuestro Don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. En el capítulo 37 de Bereshit estamos estudiando las experiencias de Joseph con sus hermanos, el odio que sus hermanos sintieron. En el capítulo 37, verso 8, capítulo 37 de Bereshit, Génesis, verso 8, dice: y lo odiaron aún más por lo que decía. En el verso 11 dice: sus hermanos tenían celos de él. Nota cómo el odio, los celos, la rabia, la envidia, todos esos son influencias espirituales que afectan la relación a los seres humanos, y que aquí vemos cómo afectó y a lo que les llevó esa actitud de celos, esa actitud de odio, que hasta pensaron en matarlo. Y por último, ya deciden venderlo, pero se deshicieron de él. Su propio hermano, hijo de su padre, sabiendo que el padre amaba mucho a Joseph y que le podía ocasionar un grave daño a la salud, a la vida de Jacob. Y a ellos no les importó esto, les importó más el odio, se dejaron llevar más por los celos, que causan destrucción y que llevan a una decisiones equivocadas. Por odio y por celos hay gente que ha asesinado. Por odio y por celos hay gente que se ha suicidado y que ha hecho cosas terribles. Y comienza por acciones y situaciones pequeñas que luego llevan a cosas grandes y terribles. Y esto nos lleva, dice nuestra parashá, cuando los hermanos de Joseph tuvieron celos, cuando Pilato trata de impedir que los judíos le pidan la crucifixión de Yeshua, y él se lava las manos y él entiende que todo lo que estaba sucediendo en contra de Yeshua era por causa de los celos que lo habían entregado. Y en esta porción de estudio que estamos viendo en la vida de Joseph, una caracterización del Mesías en una forma específica, encontramos a Joseph ahora que su padre le encarga una misión, y tiene una misión que hacer. En el verso 13, capítulo 37 de Bereshit, verso 13 dice: ven, te voy a mandar a donde ellos. Y Joseph respondió: estoy listo. Te voy a mandar a donde ellos. Y Joseph respondió: estoy listo. Ahí comienza un viaje de Joseph para ir a ver a sus hermanos que están llevando las ovejas a encontrar pastos, a encontrar agua. Esa era la misión de los hijos de Jacob, que eran pastores y que tenían a su cargo rebaños de su padre, que tenían que cuidarlos, alimentarlos, pastorearlos. Esa es la idea. Y en medio de toda esa tarea pues se presenta lo que es la envidia, los celos, las intenciones de destruir a Joseph. Y el padre le manda a Joseph con esa tarea: ve y busca a tus hermanos y mira si están bien o mal y qué están haciendo. Y esta era otra de las razones por las cuales sus hermanos le tenían rabia a Joseph, porque él traía las noticias de lo que ellos hacían y hacían algunas cosas malas que Joseph venía y le contaba a su padre. Entonces, en ese recorrido para llegar donde sus hermanos, la idea de Joseph era llevarles shalom, saludos de parte del papá, que está pensando cómo están ustedes. Y en todo ese proceso podemos apreciar
paralelos con el Mesías Yeshua y su plan redentor. Y esto nos dice la parachá, que son elementos suficientemente claros para ver cómo en ese recorrido, desde el lugar que sale, él sale desde el valle de Hebrón y lo envía Jacob a donde están sus hermanos con los rebaños. Comencemos entonces nombrando los lugares que Joseph recorre. Primero, Hebrón significa sede de asociación. Es decir, es un lugar que representa una sociedad y un propósito común de dos partes: el dueño de los rebaños y el heredero de los mismos. Jacob le manda a Joseph a que vaya a ver a sus otros hijos, a sus hermanos, los hermanos de Joseph. Hay como una asociación, como hay un propósito común entre las dos partes. El padre que envía a su hijo, que va a ser el heredero de todo, para ver cómo están sus hermanos y cómo están los rebaños. De igual manera, Yeshua, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, viene padre hecho en forma de hijo, como si el padre lo enviara, para ver cómo están sus hermanos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y hay una asociación, hay un propósito común entre el padre y el hijo, que ya sabemos que son el mismo. En el verso 14, capítulo 37 de Génesis, verso 14, y él le dijo: ve a ver cómo están tus hermanos y cómo les va a los rebaños, y vuelve a informarme. Así que lo envió desde el valle de Hebrón cuando llegó a Shequem. En este pasaje, aquí están los conceptos bien importantes que debemos resaltar. El padre le dijo: ve a ver cómo están y cómo les va, cómo están tus hermanos y cómo les va a los rebaños, cómo están los rebaños. Estas son palabras directamente asociadas con bienestar. Palabras que tienen que ver con el interés del padre de esos hijos y del dueño del rebaño, para ver cómo están tanto los pastores, los hermanos de Joseph, como los rebaños. Y esas palabras tienen que ver con bienestar, para ver cómo están, cómo les va. Eso significa el hebreo shalom. Shalom es estar bien, que nos vaya bien. Entonces Joseph sale de Hebrón en busca del shalom de sus hermanos y de los rebaños. Entonces, este recorrido manifiesta de forma explícita tres lugares: Hebrón, Shequem y Dotán. Pero al mirar lo implícito del recorrido, entendemos que entre sitio y sitio hay más poblaciones con una riqueza profética mesiánica que es interesante mencionar. Es decir, si vamos a la geografía, la palabra nos menciona Hebrón, nos menciona Shequem, nos menciona Dotán, pero entre esos tres lugares hay otros sitios que Joseph debió haber recorrido para poder llegar allí. Encontramos que después de Hebrón está Betlehem, después de Betlehem está Jerusalén, después de Jerusalén está Betel, después de Betel está Shilo, y de ahí se llega a Shequem, y de Shequem se llega a Dotán, que fue donde finalmente encontró a sus hermanos. Entonces, Hebrón en el hebreo significa sede de asociación, que es el lugar de donde su padre lo envía. Luego debe pasar por Betlehem, que significa casa del pan, que es el lugar del nacimiento de Yeshua, Baruch Hashem. Luego tiene que pasar por Jerusalén, que significa paz o ciudad fundada en paz, en Shalom, Jerusalén. Luego tiene que pasar por Betel, que es casa de Elohim, puerta del cielo, que fue donde Jacob tuvo el sueño, que puso la almohada de piedra, todos lo recordamos. Tendría que pasar después por Shilo, que significa tranquilo, es un apodo dado al Mashiach, que es el portador de la paz, de la tranquilidad. Por eso dice hasta que venga Shilo, es decir, hasta que venga el shalom de Yeshua. Shequem es espalda, entre los hombros para cargar. Y Dotán es dual, incierto. Muy importante esto para el estudio que vamos a tener. Entonces, primero vamos a alinear estos conceptos del nombre de las ciudades con lo que es el plan profético del Eterno. Al salir de Hebrón, Joseph, enviado por su padre, Hebrón, sede de sociedad, de donde su padre lo envía con un propósito específico, y su primer punto de llegada, por así decirlo, y sin ningún ánimo de forzar los pasos proféticos,
simplemente haciendo notar la grandeza e importancia de cada elemento que la Torá nos muestra como sombra y figura de los que había de venir. Entonces allí hay la asociación, la unidad entre el Padre que envía a su Hijo con un propósito de Shalom. El segundo lugar donde tiene que llegar es Betlehem, que significa casa de pan, ni más ni menos que el lugar donde el Verbo se hizo carne, donde Elohim fue manifestado en carne, en tiempos donde todo judío debía estar en su tierra para ser contado en el censo. Ahí nace Yeshua. Así que Joseph, como era linaje y de la casa de David, el que sería esposo de Miriam, subió del pueblo de Nazaret en Galilea al pueblo de David llamado Betlehem en Yahudá. Entonces es una ciudad yahudita porque allí nacería Yeshua, que sería llamado del linaje de David, de la tribu de Judá. La tercera ciudad es Jerusalén, donde el Mesías Yeshua cumple con sus parámetros de Torah que lo confirman como un judío observante desde su niñez, presentado en el templo como la Torah lo indica, claro está, después de haber sido circuncidado el 8º día. Entonces Jerusalén es el lugar de peregrinaje de todo israelita cumplidor de la Torah. En Juan 1:11 dice, él vino a su propia tierra natal y su propio pueblo no lo recibió. Baruch Hashem. El cuarto lugar que nuestra parashá nos enumera del recorrido es Betel, casa de Elohim. Y dice en Juan 1:14 que Yeshua se tabernaculizó entre nosotros. Estas palabras son tomadas de la versión textual en Juan 1:14. Aquí se entienden las palabras de Rab Shaul en Colosenses 2:9, cuando él dice, porque en Yeshua habita corporalmente toda la plenitud de lo que Yahweh es. Entonces, en Betel vemos ese simbolismo de lo que es casa de Elohim, que es Yeshua, que se tabernaculizó, y por eso nos enseña que Él es mayor que el templo, y que después de su resurrección y de enviarnos en esa gran comisión de enseñar la Torá a todas las naciones, enseñamos también que el Eterno viene a morar en nuestras vidas y nos convertimos en templo del Elohim El Ayun. Entonces Betel también es puerta. Recuerda que Jacob le llamó puerta del cielo. Y el mismo Yeshua dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. Si alguien entra por medio de mí, él estará a salvo e irá y encontrará pastos. Entonces Joseph en su recorrido pasa por esta puerta en busca de los rebaños. Baruch Hashem. Qué interesante. El lugar número 5 es Shilo. Shilo, va llegando a Shilo, que significa tranquilo, y es uno de los atributos o de los apelativos más especiales del Mesías. En el diccionario Strong, aparte de ese significado de tranquilo, nos habla también que Shilo significa seguro, exitoso, prosperado o prosperar, mostrando con esto y sin lugar a ninguna duda la riqueza profética de la Torá y de la vida de Joseph con respecto a nuestro Mesías Yeshua. En Isaías 52:13, que es uno de los capítulos en donde nos habla de que Yahweh tomaría forma de hombre, él dice, yo mismo que hablo estaré presente, y allí es cuando se narra y dice, cuán hermosos son los pies sobre los montes del que lleva las buenas nuevas de salvación, del que dice a Sión, tu Elohim reina. Cuán hermosos son los pies, y él dijo, yo mismo que hablo estaré presente. En Isaías 52 verso 13 dice, contemplen cómo mi siervo tendrá buen éxito. Él será levantado, exaltado, altamente enaltecido. Entonces, dice otra versión, he aquí mi siervo prosperará, será exaltado y elevado a grandes alturas. ¿Dónde se manifestaría este exitoso momento y cómo? El siguiente paso de destino en el camino de Joseph en busca de sus hermanos nos dará mayor luz. Es el lugar llamado Shechem. Shechem son tierras específicas de Manasés en los montes de Efraín, y en tiempos de Yeshua se llamaba la Galilea de los gentiles. Y este nombre, Shechem, significa entre los hombros o lugar de carga o cargar en la espalda. Eso significa Shechem. Y por eso nuestra parashá nos dice, bendito el eterno Elohim de Israel, quien nos sacó de las coincidencias
y nos ha traído a la firmeza de su verdad. Es decir, que no hay coincidencias en la Torá. Todo es una verdad firme, todo es un plan trazado, todo es un plan de redención milimétrico, bien organizado y establecido, Baruch Hashem, en la Emet, que es la Torá. Y este es el lugar de los dos montes, Gerizim y Ebal. ¿Recuerdan cuando el Eterno mencionó los dos montes, el de la bendición y el de la maldición, y el arca del pacto tendría que ir en la mitad, cargada por los sacerdotes, y todo el pueblo al entrar a la tierra de Canaán debía escuchar las bendiciones que le vendrían o les alcanzarían si guardaban la Torah, y las maldiciones que les alcanzarían si no la guardaban? Ese es el lugar, Sheken, que significa entre hombros, carga, una espalda de carga, un lugar de cargar. Entonces, este lugar alude a los mismos hombros de Yeshua, donde se cargaron nuestras faltas a la Torah, todos nuestros pecados. Esto es demasiado poderoso, amados hermanos, entender todo este recorrido que Joseph hizo, que sería el mismo recorrido que ya nuestro Yeshua HaMashiach haría, ya magnificando y cumpliendo parte del plan de redención. Sobre sus hombros, sobre los hombros de Yeshua, en su espalda estaría el éxito de su misión. Como dice Isaías 53, 4 y 5, de hecho, Él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales Él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Pero Él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Es muy importante, porque los evangelios nos dicen, por ejemplo, en Juan 19:17, y Yeshua salió cargando su madero hacia el lugar que se llamaba de la calavera, y en hebreo es Gólgota. Ese fue el doloroso evento para su éxito, para librarnos de todos nuestros pecados. Desde este momento se estableció la victoria nuestra sobre el pecado, con el objetivo de continuar nosotros el recorrido que fue dibujado por Joseph, hijo de Jacob, vivido y confirmado en la carne de Yeshua, y ahora delegado con toda su autoridad a cada uno de nosotros, para ir en busca de nuestros hermanos. Yeshua lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame. Es bien importante. Ser discípulo del Eterno es continuar con ese recorrido y mantenernos siempre en una vida de obediencia. A Joseph, en su búsqueda y cumplimiento de su misión de encontrar a sus hermanos, se le presenta un hombre que conocía dónde estaban y lo guía al lugar de encuentro. Y ese personaje, que es desconocido, si tú lees allí en el capítulo 37, hay un personaje que aparece allí, y Joseph le pregunta: ¿ha visto a mis hermanos? Y él dice: sí, se fueron por este lugar, y le muestra el lugar donde tiene que ir. Y es un personaje que no nos dice cuál es el nombre, pero ese hombre conocía dónde estaban y lo guía al lugar donde están sus hermanos. Ese personaje desconocido en la historia hace alusión al profeta Elías, que fue mencionado en Isaías 40. Una voz que clama en el desierto, que grita: preparen el camino para Yahweh, nivelen una carretera en el Arabá para Eloheinu. Bien importante, porque el Evangelio de Juan presenta un evento donde esta misma desinformación produce inquietud en los círculos religiosos de la época de Yeshua con respecto a Yohanan el Inmersor. En Juan 1:23, él respondió con las palabras de Yesayá, de Isaías: yo soy la voz de alguien que grita clamando en el desierto, enderecen el camino de Yahweh Bajei. Entonces, todo este entendimiento profético cierra ese espectro de búsqueda de todos los pecadores perdidos que la teología moderna quiere implementar a la misión de Yeshua el Mesías. Mientras Joseph buscaba exclusivamente a sus hermanos y los rebaños de propiedad de su padre, Yeshua hace la misma observancia a lo específico del plan. Esto es poderoso. Mateo 15:24. Yeshua dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué interesante que nosotros estamos ahora en esa verdad y en esa revelación de que Yeshua fue enviado, o él vino como enviado para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Baruch Hashem, porque eso es lo que nos representa Joseph buscando a sus hermanos. Joseph no está buscando por allí a personas de otra nación, o personas por allá
de otros rebaños. Él está buscando a sus hermanos y está con una misión de ver si están en Shalom, cómo están y cómo les va. Para eso Yeshua vino a preguntarnos cómo estamos y cómo nos va. Y él mismo lo dijo: alejados de mí nada podrán hacer. Él es nuestro Redentor, que vino a buscarnos, porque somos su pueblo, porque somos esas ovejas que fuimos esparcidas y que pertenecemos a la casa de Israel. Padre, te damos gracias. Gracias por todo ese recorrido que tú hiciste. Tomaste forma de hombre y recorriste todo ese proceso para redimirnos, para cargar sobre ti el castigo de nuestra maldad. Gracias porque en ese sacrificio perfecto tú nos injertaste ahora al olivo natural y ahora somos la nación de Israel y ahora sí tenemos salvación y nuestra vida se encamina a una eternidad contigo. Gracias, Padre. Toda Rabá, Abacados, toda Rabá, Elohim el Ayón, toda Rabá, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.